de riego. Pues en este 11 de noviembre es el día con más suerte del año. Tenemos la fortuna de contar con la exhibición de un avance documental Huelgamuros, una historia inexplicable, un documental casi inédito. Solo se ha proyectado en 2 ocasiones. La primera en Mondragón, por el motivo que después explicaron uno de sus autores, Pepe Galán, porque su compañera Julieta Pérez, que es también coautora del documental, no ha podido venir. Pues, como decía, se proyectó en Mondragón y a finales de octubre pasado en la Biblioteca Pública Ángel González de Madrid, a iniciativa de la Asociación Mesa de Memoria Histórica del Distrito de Latina. Allí coincidimos algunas personas aquí presentes, como Antonio, que está grabando el acto, y la que suscribe, y nos gustó tanto que le pedimos a Pepe si por favor podía venir al Ateneo a proyectarlo, y como no, aceptó. Pues es un placer para mí presentar esto por un tema personal. Como saben, el Valle de Huelgamuros está gestionado por un organismo público que es Patrimonio Nacional, donde yo presté servicios desde el año 82 hasta el 2005. Y mi padre previamente lo había hecho durante 40 años. Yo, que ingresé allí con 20 años, pues fue cuando tuve conciencia de lo que había sufrido mi padre, que había formado parte del bando republicano y había trabajado durante 40 años para militares franquistas. Cuando yo entré en el 82, todos los jefes, inclusive de recursos humanos, iban uniformados como militares. Bueno, pues después de esta pequeña historia familiar, pero que me ha unido mucho a lo que nos va a contar Pepe en el documental, pues procedo a presentarle. Pepe Galán fue uno de los niños cantores de la escolanía de Huelgamuros. Allí conoció lo que es vivir en aquel internado nacional católico durante 4 años. Un internado dirigido por monjes benedictinos, instalado en un monumento funerario de carácter político. En 2003, fruto de horas de conversación con sus padres, comienzan a documentar él y Julieta testimonios de represaliados por la dictadura.
conocen un pasado muy diferente al que les habían enseñado. Tratan de verificar los episodios de represión que les cuentan sus padres. Intentan conocer la mecánica represiva de la dictadura. Más adelante se adentran en las consecuencias emocionales y mentales que tuvieron que soportar cientos de miles de familias de represaliados durante 40 años de miedo y silencio. Trabajan durante más de 20 años en documentar todo lo que pueden por la lucha en favor de la memoria como una forma de lucha contra el olvido. Pepe, hijo, nieto y sobrino de represaliados, es uno de los integrantes de un grupo que en 2013 viaja a Argentina junto a la abogada Ana Messuti, recientemente fallecida, como saben ustedes, a declarar por los crímenes de la dictadura franquista en la querella argentina, ante el desamparo judicial que tienen en España aquellos crímenes de lesa humanidad, amnistiados por los arquitectos de la transición mediante la Ley de Amnistía de 1977. Ante la situación de desamparo permanente, pese a dos leyes de memoria que no reparan aquellos crímenes, comienzan el que será su último documental sobre memoria, que es del que vamos a ver aquí un avance. En este caso, con tono autobiográfico sobre la vida de Pepe, que cuenta su peripecia vital desde la niñez en Cuelgamuros hasta la actualidad de la lucha memorialista, de forma paralela a la de España en blanco y negro de Cuelgamuros, como fondo de referencia de los años 60 a la actualidad. Tanto la vida de Pepe como la de España de Cuelgamuros son historias inexplicables que él intenta explicar. Como saben, esto es una tertulia después de la proyección y ahora le voy a dar la palabra a Pepe, pues pueden ustedes intervenir cuando quieran. Antes de terminar voy a comentarles los próximos actos, tanto de la agrupación republicana, que va a ser el jueves 28 de noviembre, en la vaca permanente, Palestina y su entorno geopolítico, con la intervención de la periodista y escritora Teresa Aranguren, y el jueves 12 de diciembre, el pensamiento político y el legado de Allende, con las intervenciones del periodista Miguel Ángel San Martín, el escritor Mario Amorós y el comunicador Camilo Ardila. Estos son actos seguros que se anuncian en la página web del Ateneo, y las tertulias pues pueden celebrarse o no, pues como nos ha pasado hoy, con bastantes dificultades, pero bueno, la que está prevista es la próxima del 25 de noviembre, en la que va a intervenir para presentar la tercera edición corregida y aumentada el catedrático Ángel Bahamonde, de su libro Así terminó la guerra de España. Y para el lunes 18 estaba previsto un homenaje a Ana Messuti, pero por la no disponibilidad de sala hemos tenido que retrasarlo y será probablemente en diciembre. Pues Pepe, cuando quieras, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a ustedes por permitirme compartir una tarde hablando de una historia inexplicable. Historia inexplicable es la que me lleva a mí, siendo hijo, nieto y sobrino de represaliados, a Cuelgamuros. Una historia inexplicable que no termino de contar en este resumen, porque no quiero mostrar absolutamente todos los aspectos de la pieza final, que es muy larga, para no hacer lo que se llama ahora spoiler. Con lo cual hago una muestra que me permite contactar con personas, conocer su opinión, su valoración, porque esta no es una obra de la industria audiovisual. Nosotros, algunos de nosotros, somos tan proscritos para la industria audiovisual como lo fueron la memoria de nuestros padres, como fue la memoria de nuestros padres. Entonces, hace 3 años, 2 años y medio aproximadamente, tuve un ictus y eso me hizo pensar muchas cosas. Salí muy bien, afortunadamente, porque fue todo muy rápido. Y una de ellas es que esto que llevaba haciéndolo desde hacía prácticamente, el proyecto arranca hace 10 años, me hace pensar que a lo mejor, si se me repite, pues a lo mejor no puedo apreciar cómo cae la gente esta obra, este trabajo. Y bueno, voy a hacer algo diferente a lo que se hace habitualmente, que todo es secretismo antes de estrenar una obra de cine o de documental. Yo voy a hacer un resumen y lo voy a compartir, aunque sea pocas veces, con poca gente, pero lo voy a hacer, porque quiero saber cómo piensan o qué piensan de esta obra, por lo menos verlo, y si luego ya desaparezco, pues adiós.
pero ya me voy con la cosa, ya me he quitado la cosa, ya he visto. Afortunadamente hasta ahora lo que he podido hacer es ver cuando esto se estrenó en Mondragón, y se estrenó en Mondragón por una razón muy sencilla. Aparecen unas imágenes de una recreación de la obra de Enrique Buñuel, y esa recreación la hace un grupo de voluntarios, gentilmente, que ocupando una mina y los dueños de la mina poniendo todo a nuestra disposición, iluminación, maquinaria, buscan incluso martillos perforadores de museos y los hacen funcionar, martillos neumáticos, en fin, ahí se verá. Entonces no tenía más remedio que, ante el tiempo que estaba retrasándose, pues es una obra muy larga el montaje, como no puedo pagar a nadie, pues no tengo voluntarios, pues voy muy lento. Entonces estaba un poco impacientándose, ¿no? Como diciendo, al final esto ha merecido la pena, hemos hecho algo, ha servido para algo en nuestro trabajo. El perder todo un día grabando allí en Mondragón, en esa mina. Y entonces lo llevé, lo vieron, y la verdad es que la respuesta fue magnífica. Claro, también ellos se veían. Entonces dije, bueno, tiene su cierta lógica que también les guste, porque ellos se ven ahí, se ven retratados, se gustan, lo hicieron muy bien, la verdad. Y entonces, bueno, la sorpresa es que luego al día siguiente medio pueblo, cuando paseábamos por la calle, pues nos saludaba. Y allí en el salón no estuvo medio pueblo, habría a lo mejor el doble de las personas que había aquí, pero se cortó la voz. Y entonces dije, oye, pues no está mal. Y entonces lo hablé con la Asociación de la Mesa de la Memoria Histórica Latina, lo que había ocurrido, y les planteé que si querían un día, por aquello de hacerlo también en Madrid, ¿no? En un ámbito reducido. Y entonces les pareció bien, lo vimos, y luego ya Charo pues, hizo lo que he explicado hace un rato, me propuso hacerlo aquí, y bueno, pues aquí estamos. Y espero que no se aburran. Espero que, porque lo hago con todo esto que van a ver, con todo el cuidado del mundo, entre otras cosas, porque yo no soy historiador, yo no soy periodista, no soy académico, no soy nada, soy una persona que ha vivido estas cosas, que ha conocido la historia de mi familia y que trata primero de documentar todo eso que es la memoria oculta de este país. Y después, como ya, en fin, me he jubilado este año, no tengo el fuelle que tenía hace 10 y mucho menos hace 20 años, pues considero que esta va a ser mi última hora, o sea, no voy a hacer más. Yo no puedo cargar con cámaras, focos, ya no puedo con todo eso. Entonces, bueno, pues esta es la consecuencia de ese planteamiento. Yo creo que es prudente, porque hacer obras que luego no queden bien, pues yo no me atrevo. O sea, yo prefiero poco y bueno antes que meterme en cosas que luego van a quedar mal. Insisto, yo no puedo pagar salarios a montadores, a músicos, y tengo que hacer el Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, con la mejor intención posible, para que la gente no se aburra, lo pase bien, y pueda ver esto, que es un poco esa historia inexplicable mía, de cómo un hijo, nieto y sobrino de represaliados acaba en el Sancta Sanctorum de Cuelgamuros, o sea, el Sancta Sanctorum de la dictadura franquista. Eso es inexplicable. Pues lo explico, pero no aquí, lo explicaré en el otro. Pues si lo explico aquí, ya se queda. Entonces todo el detalle es de lo que va pasando, porque aquí lo insinúo, lo van a ver que insinúa bastante de esa parte de mi infancia que llega a Cuelgamuros y más. Pero la razón última, pues claro, es algo que queda para la parte de mi relación con la familia, que no se habla aquí. Hay partes en las que no se tocan aquí, porque esto dura 42 minutos y la pieza ahora mismo larga está en 2 horas 35 minutos, lo que hay montado. Con lo cual se pueden imaginar que hay muchas cosas que no aparecen. Pero bueno, aún así esto nos da una idea bastante aproximada de lo que será la obra definitiva. Y bueno, yo de momento ahí lo dejo, luego cuando esto termine charlaremos en lo que nos dé el tiempo y ya está. Son 42 minutos lo que dura. Muchas gracias. Quiero agradecer también,
dicho sea de paso, la locución de Carlos Olaya, que gentilmente puso su voz a esta obra. Hay partes que aparecen con texto. Eso será algo que narraré yo mismo, al estilo Mijaíl Rom, que fue un director de cine de la Escuela de Cine de la Unión Soviética, y entonces lo haré yo, eso que aparece en letras. Pero ahora de momento está así. Carlos Olaya es quien prestó su generosa voz y su magnífica voz a este documental. Muchas gracias. Bueno, yo te voy a preguntar una cosa, si es posible. No te voy a preguntar por la segunda parte o por el documental completo, porque también es una cosa. Si vas a hablar, habéis tomado imágenes de una parte muy importante de Cuelgamuros, que es las familias que estaban con los esclavos. Ya sabes que se excavaron unas chozas en las laderas de las montañas, en diminutas proporciones, que no llega a la categoría de vivienda, nuestras viviendas, donde ahí vivían pues, la mujer, los hijos, los abuelos, todo el que tuviera algo que ver y que de alguna manera, bueno, pues acompañaban y salvaban la vida del propio penador, porque le proporcionaban comida, y a su vez de los 10.50, de los salarios de 10.50, le llegaba algo a la familia del penado, ¿no? Entonces no sé si vas a tratar este tema, porque me parece muy importante la condena no solamente de los penados, sino de las familias enteras que condenaron al paro, a la miseria, al hambre, les negaron muchas veces escuelas, y no sé si vas a tratar esto. Es que eso da para otro documental. Podría ser un trabajo de, no sé, de horas. No lo vamos a hacer, como tampoco vamos a hablar apenas del trabajo que hizo mi padre esclavo en otro lugar, que le podía haber tocado a Cuelgamuros, porque en los centros de clasificación, no, ahí era la suerte que tuviera cada quien. Ya me hubiera gustado, ya me gustaría 10 años menos, pero a ver, tampoco conozco, hubiera sido un trabajo de investigación que yo no sé si hubiéramos tenido éxito para localizar esas familias y poder grabarlas y localizar. Una de las cosas más complejas que hay es localizar imágenes que acompañen o decoren, entre comillas, toda esa declaración o testimonio que pudiera hacer los familiares de quienes estuvieron allí trabajando. Verdaderamente da para otro documental, así como también las familias de los más de 200 campos de trabajo esclavo, de destacamentos penales que hay en toda España. Eso da para mucho, porque efectivamente fueron muchas vidas truncadas, profesiones truncadas, y luego las secuelas que eso dejó en el ánimo de quienes lo sufrieron, tanto en carne propia como los familiares. A ver, nosotros hemos hecho un trabajo magnífico, magnífico, no te lo he dicho, tenía que haber empezado por ahí. Pero... Muchas gracias. Pero desde 2006 hemos hecho un trabajo consistente en interesarnos por tres cosas que nos preocupaban mucho. La primera, la mecánica represiva de la dictadura.
La segunda, el daño que eso generó en las víctimas. Porque parece ser que bueno, ahora ya reparan en las grandes catástrofes o en los atentados y demás, en que el estrés postraumático y los daños psicológicos dejan unas huellas imborrables. Y entonces nosotros en 2007 ya empezamos a trabajar eso, porque nos preocupaba, entre otras cosas porque yo quería rellenar lagunas familiares, porque también notaba cosas raras, ¿eh? Y entonces, bueno, pues hablamos con psiquiatras y con psicólogos, José Guillermo Pouce, con Ana Miñarro, que es psicoterapeuta y muy especializada en este tema, el psiquiatra Gregorio Almañazas, especializado en víctimas del Holocausto. Queríamos haber hablado con Carlos Castilla del Pino, no pudimos porque murió antes de que ni siquiera le pudiéramos localizar. Entonces, ya digo que lo último ha sido esto, que es, de alguna forma, y con el Valle de los Caídos de fondo, y con mi presencia en todos esos procesos que los he vivido, del desamparo de las víctimas. Es decir, mecánica represiva, daño y luego en vez de justicia, desamparo. Por eso hablamos de la querella. O sea, es que es una secuencia de hechos demoledora. Si me permites, Pepe, yo le pregunté a Pepe en relación con lo que usted ha comentado. Sí, a mí, por favor. Lo que has comentado, yo como trabajo en patrimonio sé que se documentaba absolutamente todo. O sea, en el Archivo General del Palacio Real de Madrid tiene que haber mucha documentación que podría haber utilizado Pepe y Julieta para ampliar datos. Me dijo que no les había permitido ni siquiera sacar fotos dentro del monumento. O sea, como se ha visto en el documental, las fotos son pues desde otros puntos. Ahora no dejan a sierra. nadie. No dejan a nadie No dejan. hacer fotos. Muchas de las imágenes que hay son de las que grabé cuando todavía se podía subir a la base. Estamos hablando de 2008, 2010. Imágenes que grabé pues porque yo, el mundo que me conoce sabe que muchas veces iba con la cámara y grababa cosas. Entonces, claro, grabar aquel sitio en el que viví durante 4 años. Entonces grabé, pero cuando quise grabar dentro de la basílica, me dijeron que no. De ninguna manera. Pedí permiso al Patrimonio Nacional y no me contestaron. Con lo cual son imágenes que no sé qué figura jurídica tienen. Esa es otra. Los documentalistas de la memoria, pues aparte de que sufrimos de la misma invisibilidad que sufrieron nuestros padres, encima tenemos que andar con cuidado. Porque a más de uno le ha costado un serio disgusto el grabar, como por ejemplo pasó con los compañeros de Pamplona, que grabaron el monumento que hay allí funerario del franquismo y bueno, pues han tenido una vida muy complicada, ¿eh? Entonces, bueno, siempre con mucho cuidado. O sea, es que es la revictimización, es decir, primero hacemos todo este daño, después lo desamparamos, pero ojo, como habléis, y cuelgamuros, yo pienso, a lo mejor estoy equivocado, es una forma de hacer desaparecer huellas del crimen, porque todo lo que está ahí está metido en la montaña a muchos kilómetros de la carretera que pasa por allí, que no es una carretera principal, ahora ya sí. Pues es una bonita manera de hacer desaparecer las huellas del crimen. Están aquí, porque además es que lo hicieron. Es que sin los permisos de los familiares los cogieron, se los llevaron de allí. Y no saber que mientras yo estaba allí por la noche y al otro lado, porque nosotros estábamos la abadía y la escolanía, son las dos piezas de la parte de atrás de la cruz que se llama monasterio, ¿no? Entonces estábamos allí y mientras tanto, sin saberlo, con 10, 11, 12 añitos, estaban metiendo por delante, por la basílica, cuerpos de asesinados y que estaban traídos sin permiso de los familiares de muchas partes de España. Es decir, esto es toda una historia inexplicable. De la misma forma que no es fácilmente entendible que yo acabara allí, tampoco es muy comprensible que tantas personas desaparecidas
o sea, extraídas de sus tumbas acabaran en Cuelgamuros. Es algo Por favor, no inexplicable. Y luego es inexplicable que no haya habido ningún tipo de justicia, es inexplicable que las víctimas tengan que recorrerse el mundo hasta la otra parte para que alguien les escuche. O sea, es un conjunto de cuestiones inexplicables que hacen de conjunto una historia inexplicable. De ahí el título. Porque además es voluntario, es decir, lo que no explican, la gente no lo entiende. Y una de las tácticas que ha utilizado la democracia ha sido el silencio, la no explicación. Y como mucho la equidistancia. Y En mejor de los casos, esa es muy destructiva. Es muy destructiva. Sí. Pero sobre todo lo que ha sido el reconocimiento, y no digamos ya la reparación, recomendada por los 3 relatores que aparecen ahí de Naciones Unidas, la reparación no existe. Es un papelito que si quieres lo pides y te lo dan un papel. ¿Para qué vale el papel? Para que me digan lo que ya sabemos de sobra. O sea, es una nueva humillación. Yo puedo contar como anécdota que una época que trabajé en patrimonio en museos, en los años 90, ¿no? Pues el único cambio que noté en la política interna con respecto a este monumento es que en las reclamaciones que contestaba me dijeron, esto era con el primer gobierno socialista, no pongas Valle de los Caídos, pon Valle de Cuelgamuros. O sea, ese fue el único cambio, el cambio de denominación. Y ya está, ¿no? Y ya hasta ahora. Y vemos que, según hemos comentado, casi ha empeorado la cosa, porque antes sí que se podía acceder, ahora ya no lo permiten. Yo también puedo decir que en patrimonio, que luego volví en el 2018 un año a la delegación de Aranjuez, lo que vi, un poco lo que apuntaba este historiador, de que se dejara que la naturaleza hiciera su labor, un poco estaba pasando eso, ¿no? En viviendas de patrimonio nacional en Aranjuez, el estado de abandono era tremendo, ¿no? Porque bueno, en ese caso lo que se pretendía, y me salgo un poco del tema, era destinar el presupuesto al Museo de Colecciones Reales que se ha abierto recientemente, ¿no? Entonces, bueno, hay esperanza de que en el Valle, por dejadez, ¿no? Por falta de medios... No sé si lo vamos a ver, no sé si lo vamos a ver. Se ha como una pirámide de estas... Lo cierto es que algunas de las últimas imágenes son de un momento en el que ya no se, o sea, que se podía subir a la base hasta poco antes, pero no estaba, o sea, no se podía subir, pero todo estaba libre, o sea, que si tú te conocías el camino podías subir. Y así lo hice, pero no se podía subir no porque hubiera una prohibición de carácter administrativo, no, sino porque es que ya estaban desmoronándose en trozos de piedra grandes. Además se abrió el funicular se abrió. Sí, pero los evangelistas y las virtudes, sobre todo la parte de abajo de los evangelistas, se estaba desmoronando, o sea, porque aquí hace mucho frío en invierno. Ahí aparece, en el documental, aparece pues un balón que jugábamos. Yo es que recuerdo los balonazos llenos de tierra a 5 o 6 grados bajo cero y pantalones cortos. Aquello era, para un crío de 10 años, a mí, desde luego, es que eso no se me olvida. O sea, cosas de ese tipo. Aparece también un corzo, porque veíamos los corzos desde esa clase, esa aula, que está, los veíamos desde allí, por eso aparece el corzo. Es decir, hay pequeños detalles como, por ejemplo, ir enfocando hacia una de las habitaciones que salen en la parte de arriba. Era la mía. Allí viví 2 años, no los cuento, porque en los 2 primeros años estábamos en un dormitorio que estaba en la parte de abajo, pero en los siguientes nos subían arriba a las celdas y vivíamos cada uno en una celda, ¿ves? Cada uno de los mayorcitos que ya estábamos ahí. Y entonces enfocó a la mía. Son pequeños detalles que yo podría explicar, pero que claro, los puedo explicar aquí en el documental, ¿no? ¿Has tomado imágenes de alguna del día conmigo? Sí, para explicar. Lo que pasa es que ha sido muy casual y a lo mejor esa la cambio porque ya tengo mejor. O sea, luego se ve también aquí la evolución de las cámaras. Empiezo con un tipo de cámara, luego voy mejorando y luego voy mejorando todo, claro, comprando equipo. Comprando equipo, pues
Ya podéis imaginar con qué coste. Mileuristas siempre. De todas formas, para los familiares de represaliados en esa época es importantísimo ese trabajo que has hecho, porque no solamente los familiares de los que estaban esclavizados en Cuelgamuros vivían allí, sino que los familiares que teníamos a los padres presos, por ejemplo en el penal de Burgos, nos pasaban lo igual. Es decir, nosotros teníamos acceso a ir una vez al año a ver a nuestros padres durante un día, dependiendo de la iglesia, claro, porque si la misa se retrasaba, los niños entrábamos mucho después. Y en ese penal de Burgos no hay ni tan siquiera hoy en día la posibilidad de hacer ese trabajo excelente que has hecho tú, porque no te dejan ni acercarte. Una de las últimas homenajes que se hizo con una placa, yo que lo he vivido hasta los 13 años, que estuvo mi padre allí, me acercaba a mirar por las ventanas, porque son, como tú dices, cosas que nunca se te van a olvidar. Y afortunadamente uno de los, no sé si el guardia civil o los que estaban ahí, dijo, por favor, aléjese porque me pone usted en un compromiso. Y es tremendo que todo eso no se sepa, que ahí no haya nada que diga aquí han sido torturados, han fallecido, no solamente los presos que estaban ahí, sino los familiares, que no teníamos ninguna otra posibilidad de ir a verles. Ha sido tremendo. Y el miedo absoluto, porque yo no podía decir nunca en el colegio que mi padre estaba en la cárcel, porque yo tenía una beca de presos y penados, y si yo decía algo, se acababa la beca y mi madre no podía pagarme el instituto. Eso se ha quedado durante esos 40 años del franquismo y después con la llamada democracia, igual, porque la gente tiene un miedo congénito a hablar, porque eso de las paredes oyen todavía sigue muy presente, desgraciadamente. Era una frase que no se me olvidará, que nos dijo en una grabación que hicimos Enrique González Duro, el psiquiatra. Entonces nos decía, él ha escrito sobre la dictadura y demás, porque las paredes oían, hablando, refiriéndose pues a la potestad que tenían los dueños de bares y demás, que tenían consideración de agentes de la autoridad. Yo quería decir varias cosas. Primero, me ha parecido un documental bastante bueno. Además dice usted una cosa original que no había escuchado yo nunca, y estaba pensando, porque hay un movimiento sobre Cuelgamuros o el Valle de los Caídos, que le llaman ellos, muy curioso, y tiene algo que ver con el detalle original que yo veo ahí. Y por cierto, a mi amiga Eulalia le pongo falta por no haber venido el otro día al coloquio que hubo sobre Paracuellos. Búscalo, el coloquio. La comunidad, si quieres, no la ves. No, lo tiene Jefrema. Y tú has sido vicepresidente. Bueno, me ha llamado mucho el detalle. Claro, usted ha estado dentro ahí, ¿no? Hay episodios curiosísimos, como una de las personas más condenadísimas a muerte, que es Morad de la Torre, el jefe de artillería, que toma el cuartel de la montaña, que toma el santuario de Santa María a la Cabeza, y que claro, le condenan a muerte. Pero aparece la madre de los García Morato a ver a Franco en persona y le dice, no, este señor ha salvado la vida de mi hijo Vicente. Mi hijo Joaquín se ha matado en el Aragón Guiñón 3 días por acabar la guerra. Este señor no sé. Y entonces le nombraron jefe del economato, ¿vale? De los Caídos. ¿Sabes? Bien, por lo menos que está allí y bien tratado, ¿no? Y luego él tenía su tarjeta, porque era la misma promoción de un tío abuelo mío, que fue jefe de la Defensa Antiaérea de Madrid, jefe de la Defensa Antiaérea de Barcelona. Pero claro, mi abuelo, su hermano, fusilado como capitán de aviación la noche del 11 al 12 de diciembre de 1937. Y su hermano, Francisco Pérez Dueño, pues director del Hospital Militar número 8, como tenía que atender a los más graves y enfermos, pues acabó muriendo. Bueno, entonces al tema que yo voy es que usted ha comentado lo de los propagandistas, con lo genio. Claro, eso me llama... Le voy a decir por qué. Hay una bar, Justo Pérez Duble, pero que fue director del Colegio Mayor Masquerana Senada, y yo le conocí más. Y padre espiritual de la que ya está.
Pero no se habla de Luis María de Ogendio, que es una figura importantísima, es el que recibe el... ¿Sabe usted lo que proponen ahora? Hay un catedrático de la Universidad CEO San Pablo, porque, claro, hay un opus desprestigiado. Y estos, los propagandistas, han ido por otro campo, han hecho un montón de universidades. Bueno, a lo mejor estoy diciendo algo que no debía de decir, porque se está grabando. Pero bueno, entonces estos tienen un poder muy importante, de otro tipo y de otra manera. Y entonces hay un catedrático, que se llama Javier Morillas, que está en el Tribunal de Cuentas, procedente de la Universidad de San Pablo, que ha propuesto una cosa, algunos de aquí lo habrán oído, de hacer un monumento de todas. Y habían hablado con las familias de Miaja y de Rojo, que estaban, parte de ellos, que son católicos, de acuerdo, en que sus cuerpos se trasladaron a los caídos. Por supuesto, en un monumento especial, fuera, que se hiciera en lo que eran pues los sacerdotes son un poco peseteros. Entonces, como no vendían en la tienda que había fuera, la cerraron y la pusieron una caseta en la entrada. Entonces, que en esa otra edificación que había se explicara todo el punto de vista de la República, de la Guerra Civil, de su bando. Incluso pretendían traer el cuerpo de Azaña, de Coyur, y ponerlo ahí también. Y que fuera un momento de recuerdo. Y termino con un detalle curioso, porque la justicia a veces es muy peculiar. Los partidarios del bando nacional están en la izquierda, que es la que se ha inundado, y los que ahora están muy... Y sin embargo, los de la República, que están en el lado de la derecha, pues han tenido la suerte de que allí las aguas les afectan menos y se pueden reconocer, ¿no? Qué curioso. Y hay muchos episodios y muchas cosas, y bastante de la guerra civil que desgraciadamente se desconoce. Yo el día 20 quisiera traer aquí, y con esto termino, a Susana Sueiro, que es la hija de Sueiro. Yo tengo aquí su libro pequeño, publicado en el 76, pero que lo había escrito. Perdón, voy a hacer un pequeño inciso, y es que ese libro me enseñó a mí cosas que yo no había vivido en los 4 años que había estado. Porque lo compré en la Cuesta de Moyano y dijo, coño, un libro, seguramente que... Yo lo tengo dedicado por ella, que me lo dijo aquí en la tele. Y ahí lo digo. Lo que pasa es que... Pues tengo la suerte que hemos sido compañeros importantes. Tenemos un acto aquí el día 20 y queremos que venga, porque es otra cosa histórica, el centenario de la retirada de Salwen, pero que venga ella, que ha escrito un libro muy bueno de Primo de Rivera. Bueno, pues en ese libro se hizo una cosa interesantísima. Que pues, si usted ha leído el libro, tiene que saber que este monumento se origina por 3 personas que están refugiados en una embajada. Uno es el escultor Laviana, que es un poco el precursor de Ábalos. Otro es un militar, Urquiza, que es varón, y el tercero uno de los arquitectos, Luis Moya. Y son los que conciben hacer eso, porque Franco no quería que lo enterraran ahí. Y como se dio, yo lo expliqué el viernes pasado en el Museo del Aire, el milagro de la Almudena, cuando Ananías a Juan le quiere secuestrar, se dan cuenta, le dicen, sargento, no se complica la vida, así que abre el tema, la historia es interesantísima, no la vamos a contar aquí. Y entonces al final el tema acaba en que su hija, bueno, dicen que en realidad es hija, como muchos de aquí saben, de Ramón Franco, no de él, bueno, de su hermano, compra una tumba en la Almudena para que con motivo del milagro de la Almudena, con ella y el marqués de Villaverde, esté su padre. Pero bueno, el rey Juan Carlos quiso que se enterrara allí y lo que usted ha explicado muy bien. Entonces, ya veremos lo que pasa el día de mañana. Pero es una pena que este monumento esté tan mal explicado y además, como otras muchas cosas, desgraciadas de la guerra. Por eso les felicito, me parece un documental muy bueno. Claro, y si tiene 2 horas más... Claro, hay una parte que no se cuenta, que es la que tiene que ver con toda la peripecia del Ogendio en Washington y de las relaciones hispano-norteamericanas. Sí, cuando Kim Il-sung invade Corea del Sur y le hace el favor de su vida. Claro, entonces, como comprenderán, ¿por qué llego yo a esto? Aparece ahí un phantom de la base de Torrejón. Es que siendo niños nos llevaban a cantar allí el repertorio anglosajón, por eso medio me lo sé, ¿no? Yo lo he cantado en la base de Torrejón, estaba el coronel de la base, las familias de todos los jefes y oficiales y algunos de los españoles, y allí nos daban una cena y dábamos un concierto allí, y entonces nos llevaron un día como gesto de agradecimiento, lo que fuera, a ver un avión por dentro, un caza, y nos pusieron una cañerita, subíamos, veíamos el caza, bueno, y yo eso lo vi con 11 o 12 años, probablemente un caza que venía de Vietnam. Pepe Galán, ¿no? Perdón, Gaspar, sí. Estaba este señor antes.
¿Puedo hablar? Ok. Yo he ido 3 veces o 4 ya allí en manifestarme en contra de todo eso, con las pancartas y todo. Es sorprendente ver la gente que va en coches, a la gente que pasa diciendo viva Franco. O sea, a ver, todavía existe mentalidad de la gente. Y segundo, que yo creo que es más importante que todo, es que los curas que están allí desaparezcan. Totalmente. Y tiene que hacer una orden el gobierno para decir que desaparezcan. Tiene que marcharse donde quieran, que se vayan, porque si no... Segundo, devolver todas las tumbas de los presos que han estado allí a sus familiares, a todos, sin ningún problema. Y olvidar de una puta vez el asunto ese, para acabar con el asunto de la Cruz de los Caídos, porque es que es vergonzoso. No podemos tirar una bomba, porque si tiramos una bomba, posiblemente puede pasar cualquier cosa. Hay una cosa que... Pero debíamos tener una bomba que fuera capaz de derribarlo todo. Hay una cosa que se deduce ahí de una de las locuciones, y es que para que eso hubiera sido un monumento de verdad, de reconciliación, debían de haber pasado muchas cosas. Entre otras, la primera es que la abadía, los monjes, hubieran pedido perdón a las familias de los que construyeron las celdas en las que ellos siguen habitando, porque siguen estando allí. Y que desaparezcan. El primer nazi era el Papa. Oye, o sea, acabar con esa situación, porque es una vergüenza para todos los españoles que tenemos conciencia Pepe Galán, ¿verdad? de lo que pasa. Es que acabar de una vez para siempre. Feli, enhorabuena por ese trabajo, Pepe Galán, aquel niño, cantor. Bien, mirad el Ateneo, se está blanqueando a los verdugos. ¿Veis las paredes? Ahí he sorprendido en una mina Adenauer. Aquí en el Ateneo estaba lleno de retratos de Konrad Adenauer con don Manuel Fraga Iribar. Y es una estatua que... O sea que el Ateneo está en peligro. Y ahora, una puntualización. Dime. En uno de los centros principales de tránsito dentro del Parlamento Europeo, de las estadas que son gigantescas, y que como si fuera la Meca deberíamos de ir todos alguna vez en la vida para verlo, está la figura de Konrad Adenauer. Pues no sabes cómo te... Y ahora, déjame abundar en unos conceptos. Indudablemente, en fin, ahí está aquel sueño de nuestros padres, nuestros abuelos, vilmente asesinados. Yo no tuve ni abuelos ni abuelas, ahora me estoy enterando que, en fin, desaparecieron. El alcalde de Ronda, médico, rondeño, en fin. Bueno, el otro. Bien, a lo que vamos. Estamos en una sala que se llama Galdós. Galdós estaba prohibido por la Iglesia. Solamente se podía leer los episodios nacionales, porque claro, aquello era hasta publicado en el año PUM con la bandera anterior a la República, indudablemente. Bueno, al grano. ¿Qué sucede? Pues que lo quieren borrar todo, y hay que dejar algo, dejar algo. Mirad, aquí mi amigo lo sabe mejor que yo, aunque no, en fin, discrepa. En la Moncloa, que llaman Moncloa, que se ha llenado de viviendas militares, allí había una fábrica de gaseosa, el Laurel de Baco, en fin, estoy hablando del año PUM y un tío vivo. Bueno, ese ministerio era el Ministerio del Aire. Aquí había 15 ministerios con gorra de plata. Ministerio del Ejército, Ministerio de la Marina, Ministerio del Aire, Ministerio de la Gobernación. Me cansaría de ministerio. Llevaban gorra de plato hasta los taxistas. Bien, a lo que voy. Lo quieren borrar. Y ahí, delante de ese ministerio, hay un monumento a la Legión Cóndor, a la aviación Cóndor. Allí, si os fijáis, hay un monolito y en lo alto hay un pajarraco negro en posición de saludo, mirando para el acto de la victoria. ¡Es un cóndor! No me toquen los cojones. ¡Es un cóndor! Sí, Gaspar, perdón. Pero es el monumental consulta, Gaspar, ¿no? Y ahí han puesto, después de muchos años, han puesto los nombres de 3 aviadores del Plus Ultra.
No tiene nada que ver. Ahí lo que competía, pero ya, como estaba Adenauer, ya no podían poner una esvástica, ¿eh? Pero es un monumento al nazismo. Y así Madrid está lleno de eso. Vamos a ir poniendo- Está lleno de eso. Y además que Juan quiere hacer Gaspar, muchas gracias y ahora voy a intervenir yo muy breve, voy a ser muy breve. Juan Armindo, Muy breve, de verdad. estás en Vamos tu a casa. Un arquitecto como Dios manda. Los arquitectos de España son los primeros del planeta, los más grandes. Sí, por eso Esto hace 100 años se cerró, vamos a porque vino permitir que Juan, un africanista, Miguel Primo de Rivera. Pues sí. Estamos en el 24. Y gracias En el que tenemos- 24 se cerró el Ateneo, Gaspar, porque muchas aquella gracias. gentuza jugaba con la carne de España como si fueran soldaditos de plomo. Gaspar, por favor, vamos a ver, Pepe. Yo te quería comentar una cosa. Tú antes lo has dicho, y me lo has dicho a mí antes de empezar este acto, que ya estás jubilado, que ya no tienes fuelle. Yo te diría que es todo lo contrario. Cuando nos hemos jubilado, y yo llevo 9 años jubilado, he cogido fuerzas, ánimo y he empezado a escribir cosas que las tenía guardadas por ahí hace mucho tiempo y ahora mismo estoy con mi cuarto libro. Eso quizá lo pueda hacer. Bueno, pero quiero decirte que también supone mucho esfuerzo porque yo no estoy escribiendo novelas, estoy investigando historia de arquitectura, o sea que estoy yendo a archivos, al Archivo Histórico Nacional, museos, estoy recorriéndome todo. Quiero decirte que tenemos que estar ocupados. Sencillamente, tenemos que estar ocupados. Totalmente de Y acuerdo. entonces, Pero mi casa está abandonada. bueno, lo que hay que Si yo compartirlo. le enseño fotos, no se Ya. imagina. Yo también cómo te está. diría que mi mujer no te Armindo, puedes esto es imaginar, terapia. no te puedes imaginar lo que me dice de vez en cuando que no me ve ni en pintura. En cualquier Pero bueno, caso, porque entre el Ateneo, que me he metido en el Ateneo de lleno, como estás viendo, y mi otra faceta, digamos, de escritor, que yo la dejé hace muchos años, pues es que hay que hacer cosas, tú tienes que seguir trabajando, Sí, tienes que seguir haciendo. Pero hay mucho material acumulado. Pues ya sabes. Ordenarlo Ya es muy sabes, complicado. tira de gente joven de la escuela de cine, por ejemplo, busca ayuda. Que ya no hay porque es que- escuelas, que son facultades. porque merece la A pena la Secretaría que de sigas. Estado no podéis Perdona, Desinformación. perdona un momento y ya acabo. Vamos a ver, atribuyen muchos la Cruz de los Caídos a Luis Moya, pero realmente Luis Moya fue un colaborador. Incluso Sueiro lo Es- dice. Sí, pero el que realmente diseñó aquello fue Pedro Muguruza, que fue su Cierto, profesor. Cierto. Porque cuando acabó la guerra, Pedro Muguruza fue nombrado director general de arquitectura, fue diputado en Cortes, que fue profesor de Luis Moya en la escuela de arquitectura. Procurador. Bueno, No digas diputado, Bueno. eran procuradores. Procuradores. Lo que más. Procuradores. Da Mira, igual. mira lo que estoy haciendo. Entendemos. Me Procurador. da igual, pues procuradores. Y entonces lo que hizo fue llamar a Luis Moya y le incorporó a su equipo de trabajo en la Dirección General de Arquitectura. Entonces Luis Moya colaboró. Y en aquellos años Luis Moya estaba haciendo el Museo de América, Sí, sí. Que estaba en la zona. En el que precisamente yo terminé el edificio. Sí, la idea sale de Luis Moya, pero el verdadero padre de ella y la ejecución es Muguruza. Es muy Perdonadme, me había pedido Miguel la palabra. Enhorabuena, Pepe, porque has hecho una descripción del tapado de la memoria nuestra impresionante. Yo te animo a seguir las etapas que tienes que cubrir. Hay muchísimos ejemplos de Valle de los Caídos. Hay mucha gente que hizo presas, republicanos, en diferentes campos de concentración. Cada presa era un campo de concentración. Y ahora son Ahí paradores. hay una materia impresionante, ¿verdad, Pepe? Ahí te puedes enfocar, porque yo tengo mi historia, pero como la mía, hay muchas. Yo creo que tienes una acicate más para no perder esta memoria que tú estás creando. Yo tengo que deciros, aunque seguramente ya lo conocéis, si me habéis visto alguna vez en cualquier acto, en cualquier cosa, que voy muy cargado. Cada vez que llevaba esto, muy cargado. 2 cámaras, 2 trípodes, la mochila, todo el equipo de audio, en canal distinto, o sea, no
que no es sonido de cámara, es sonido de micrófono. Pero yo te animo. Entonces, todo eso, llevarlo y ordenarlo y luego devolverlo a casa sin perder equipo, que es caro, pues me costaba, bueno, él lo sabe, mucho. Entonces, luego las horas de edición, no son las horas de edición, principalmente son las horas de localización, de transcripción de todo lo grabado, y son en total probablemente más de 1000 horas de grabación las que tengo que manejar. Ahora hay herramientas, afortunadamente, que me pueden ayudar, pero me van a ayudar no para volver otra vez a sentarme horas y horas que acabaron en un ictus. Acabaron en un ictus. Y por eso mi mujer, Julieta, me tiene dicho que cuidado, controlado. Cuidado. Julieta sale un momento del documental. Yo quería decir que... Y tengo mucha suerte, por cómo se Oye, aparte de que tiene muchas cosas que contar, perdón Gaspar, si me permites, tiene muchas cosas que contar de su historia personal, pero por supuesto le compete a él eso, ¿no? Lo que yo quería decir, las dificultades para exhibir el documental, porque yo le he preguntado, yo la primera vez, esta es la segunda vez que lo he visto, me quedé impresionada de la calidad con los pocos medios, ¿no? Cierto, y le he preguntado si ha habido alguna posibilidad de documental completo exhibirlo. Y hay una persona hoy en otro acto aquí que está en la Cátedra Mayor, pues muy famosa, ¿no? Que se lo propusiste y te derivó a... O sea que también está, y esto ya es una apreciación mía personal que no quiero involucrar ni a Pepe ni a nadie, la Beautiful People de la izquierda, pues este tema también hace así, ¿no? Sí. Yo te podría invitar, a lo mejor, estoy en la Asociación de Memoria Histórica de los Barracones de Gustar Viejo, que como sabéis es un destacamento penal, entonces pues para el año que viene a lo mejor nos podemos intercambiar los teléfonos y sería un honor para nosotros contar con la exhibición de esta obra maestra. Gracias. Muchísimas gracias. Mira, No me Pepe, tú podías ser hermano mío. Yo tuve un hermano Pepito que está en una cuna de Mira, Pepe, Interesadísimo. ha salido ahí un notario. Sí, pero perdón, Vamos a repartir ¿qué organismo, qué organización estaría interesado? Sí, yo soy la vicepresidenta y pero vamos, encantada. Encantado. A partir de diciembre tendríamos fechas, pero si no, cuando tú dispongas... voy a decir algo, pero... Del franquismo primigenio, libro rojito. ¿Y qué decía el librito ese? Ley de expropiación urgente y forzosa de todos los bienes de los desafectos al régimen. Ley de expropiación forzosa. Hay otro notario, otro criminal de guerra. Es que los notarios son la leche. Arias Navarro. Pero estamos hablando Arias Navarro. El carnicero de Málaga. Yo creo que ya es un poco tarde. Ya. Pepe tiene que hablar con Sí, ellas. por favor, más palabras. Y bueno, yo simplemente quería decir que el día 25 tenemos otra tertulia con la intervención de Ángel Badamonde y el día 28 de este mes, el día 28 hubo un acto con la intervención de Teresa Aranguren sobre Nakba y la geopolítica en relación con Palestina. Y aquí nadie va a la cárcel. Bueno, pues bravo, de verdad, bravo. Es la colaboración que he tenido de las personas que aparecen ahí, todas, desde los que hacen la recreación de los trabajos en la cita hasta los catedráticos, historiadores, investigadores que aparecen ahí, porque, oye, ponerse delante de un absoluto desconocido, hablar de los temas
que hablan y hacerlo de la manera que lo hacen, pues para mí es muy meritorio y es una confianza que me dieron. ¿Cómo estás? Ramón. Igual que tú. Y yo, mira,